Buenas noches y bienvenida a la clase introductoria de Pedagogía y Educación, la diferencia entre estos dos grandes conceptos. Empecemos con los objetivos de esta clase, que van a ser comprender, identificar y explorar. ¿Qué vamos a comprender? La diferencia entre estos dos conceptos. ¿Qué vamos a identificar? Los diferentes enfoques y cómo estos enfoques pueden guiarnos hacia una mejor práctica educativa. ¿Y qué vamos a explorar? Vamos a explorar el papel del educador dentro de esta práctica. Es importante antes recalcar la importancia de estos dos conceptos. Pedagogía y educación no son sinónimos, son conceptos que dentro de sus diferencias son muy parecidos y nos sirven para guiar nuestras prácticas. Mientras que la educación es la teoría que guía, la educación es la práctica que se hace. ¿Sí? Y como Paulo Freire nos decía, no es solo un intercambio de saberes, sino es una dinámica para cuestionar, criticar y de ahí avanzar y transformar. Empecemos con lo que es pedagogía. El término pedagogía vamos a entenderlo como la ciencia que estudia la educación y los métodos de enseñanza. Esta ciencia ha ido evolucionando con el pasar de los años. Empezamos con una pedagogía bastante tradicional en la que la convivencia entre el educador y el educando era unidireccional. El educador brindaba y el estudiante solo era un receptor pasivo. Mientras que hablamos ya de una educación activa donde había una relación más bidireccional, pero todo dentro del aula, ¿sí? Mientras que ahora lo que buscamos es una pedagogía bastante crítica, donde lo que queremos es que el estudiante critique y a través de esa crítica constructiva transforme su realidad. Existe un cambio dentro de sus dinámicas, ¿sí? Ahora vemos la educación como aquel proceso que aplica las teorías y metodologías que le brinda la ciencia, que en este caso la pedagogía. ¿Para qué? Para brindarle un mejor aprendizaje al estudiante, para guiarlo hacia el éxito en la captación de los contenidos. Esta educación tiene diferentes vertientes. Puede ser una vertiente la educación formal, que se procede en el aula, la educación no formal, que se da en ambientes áulicos, pero un poquito más abiertos, más diversos, como son los talleres, conferencias, etcétera, y la informal, que es una educación que brinda, que recurrimos a ella en cualquier momento. Dentro de la relación podemos ver lo que yo quiero que enfaticemos ahí es lo que es el papel del educador como mediador, como persona que va a aplicar las estrategias validadas con la teoría de la pedagogía y buscando una mejora en las prácticas del aprendizaje y de la enseñanza dentro del aula. A nivel de conclusiones podemos decir que no tenemos que olvidar que la pedagogía y la educación son fundamentales para la formación del educador. La pedagogía proporciona principios teóricos y metodológicos para una mejor educación y sobre todo comprender la relación entre estas dos disciplinas va a permitir una estrategia efectiva en la enseñanza y obviamente un resultado óptimo en el aprendizaje. Y te dejo esta pregunta de cuestionamiento, de crítica, para que reflexionemos. ¿Cómo influye la pedagogía en la práctica educativa del educador? Espero que con esta clase te hubieras entendido la diferencia entre estos dos conceptos y la importancia en tu práctica educativa como cientista de la educación.